Continuamos. Bien, aquí tenemos nuestro... Tenemos 42, está bonito. Son como 90, ya los he visto. Bien, a ver, lo que venimos viendo sobre el ciclo Brayton era que era un ciclo de gas por el aire que evoluciona. Tienen que pensar de que más o menos es 500:1 la relación aire-combustible. Es una barbaridad. Por un lado eso. Por el otro lado, es un ciclo abierto y es un ciclo de flujo continuo. Y esta característica hace de que siendo los motores, las unidades muy compactas, tengan mucha potencia o peso con relación al peso. Las turbinas de vapor son muy pesadas, precisamente porque trabajan con relaciones de presiones muy altas. La presión que se trabaja en un ciclo de vapor normalmente está por encima de 600 bares y se lo multiplican por 14.5, pongámosle 15, estamos hablando de 1200 bares. En cambio, nuestras máquinas de ciclo Brayton, estamos hablando de 14, 15, 16:1, o sea, estamos hablando de 150 más la mitad, 75, estamos hablando entre 200 y 250 PSI. Y entonces eso es lo atractivo de este ciclo. Discúlpeme. Y entonces, miren lo simple que es la máquina. Lo vamos a ver en detalle, pero entra el aire frío, entra el compresor, obviamente que va aumentando su temperatura. Acá estamos saliendo alrededor de 350 grados centígrados. Entro a las cámaras de combustión, sale el gas caliente y miren, están evolucionando en cuatro etapas de turbina y luego sale, y esto lo puedo llevar a un ciclo combinado o lo puedo llevar al exhausto, al escape. Así de sencillo es el ciclo. Aquí es el ingreso, está echando frío y cómo va incrementando su temperatura. El compresor, el combustor y la turbina y el escape. Bien. Características del ciclo. Toda máquina trabaja cumpliendo ciclos. Y obviamente que lo importante es analizar el ciclo. Cuando yo veo un diagrama, ¿no es cierto?, ya sea en presión, volumen o temperatura, entropía, pero me doy perfectamente cuenta del tipo de máquina que es. Y eso es a lo que ustedes tienen que entender. De que analizando 2, 3 cosas, se dan cuenta de la característica de la máquina que tienen al frente. O si ni siquiera eso, si lo estamos mirando en un brochure, en un corte, haciendo comentarios de una máquina con otra, pero se van a dar perfectamente cuenta. Y entonces los ciclos es importante porque un ciclo cerrado, o sea, una compresión, una combustión, una expansión y el escape, el enfriamiento, me produce esa área trabajo. O también, si lo veo en el diagrama, en temperatura, entropía, las diferencias entre los saltos de la turbina con el compresor, esa diferencia es el trabajo. Es más fácil, es más sencillo todavía manejar este tipo de diagramas. Por los que yo les sugiero de que
Si bien es más fácil de entender en la presión-volumen, es mucho más objetivo analizarlo en entalpía, temperatura, entropía. Porque ahí con la temperatura por el calor específico del aire, ya está. Tengo la entalpía directa. O sea, tengo la entalpía, que la entalpía, ¿a qué es igual? Es al trabajo del flujo más el trabajo mecánico, y entonces el calor va a ser igual a esa energía interna y ese trabajo. Y esto es lo que tenemos que ver y analizar después. Cuando estemos analizándolo, van a ver qué interesante se pone cuando digo calor cero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El trabajo va a ser el que me va a transformar la energía interna del fluido. En la combustión, eso es en el compresor. En la combustión, el calor me va a hacer, como no hay trabajo al exterior, se me va a transformar en energía interna. Y luego, cuando diga el calor en la turbina, no hay energía interna, solamente se va a transformar en trabajo. Y entonces, esos son los conceptos que tenemos que entender. Y entonces, desde ese punto importante de la termodinámica, vamos a estudiar el ciclo Brayton, el ciclo de Rankine, y si quieren, a la mezcla de estos dos ciclos va a salir el ciclo combinado, ¿sí? Y de acá, si saco el escape, la temperatura de escape, y lo llevo a los recuperadores de calor, voy a tener la cogeneración. Y entonces, los rendimientos se mantienen. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el compresor. Fíjense, está en un eje, pero esto es flexible. Puedo separar los ejes. Puedo separar aquí el eje de baja, el eje de alta. Aquí el eje de la turbina. Y lo que me queda lo puedo llevar a una tobera, lo puedo llevar a un compresor, lo puedo expandir en lo que vea conveniente. Esto no tiene límite. El límite te lo pones o te lo impones vos, o lo impone el proyectista, que es el que va a definir y diseñar la máquina. Y entonces, este ciclo es equivalente a verlo en el diagrama presión-volumen o temperatura-entropía. Yo directamente paso de primero al tercero. Me encanta este. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa, fíjense, la temperatura de admisión. La relación de compresión ya me va a decir de que estoy más o menos en el orden de 300, 350 grados de temperatura. Este punto ya queda limitado por la tecnología de la turbina, 1300, 1400, 1500 grados centígrados, y este punto del escape lo voy a diseñar para recuperar la energía remanente que tengo, que tiene el punto. Y la energía remanente está relacionada con la temperatura de escape y la temperatura ambiente. Esa diferencia multiplicada por el calor específico a presión constante, tengo una entalpía que no puedo recuperar. Pero, ¿qué es lo que quiero? Este punto, quiero y necesito que esté por encima de los 560 grados. Entonces, no parto de aquí y diseño la máquina con la relación de compresión a la temperatura. No, parto de acá y voy para arriba, y de aquí voy a definir mi relación de compresión para obtener la máxima eficiencia. Eso es lo que se hace actualmente. Este no me sirve. ¿Me sirve? Sí, porque entre estos dos diagramas son complementarios, no son excluyentes. Y esa es la ventaja que me va a permitir, con la ayuda de la termodinámica, encontrar la máquina que la tengo al lado mío, la máquina con la que estoy trabajando. Y la voy a empezar a conocer, y voy a empezar a conocer sus fortalezas, pero también sus debilidades. Bien. Los ciclos reales de las máquinas son difíciles de estudiar porque hay demasiados detalles que complican su análisis. Pero el ciclo ideal es muy fácil. Miren, si yo trazo acá una
compresión, entropía constante o una compresión, ¿sí? Esto es que sea calor constante, es decir, de que no tenga un intercambio de calor el sistema con el medio ambiente, porque eso se me traduce en pérdida. La combustión la hago constante y la expansión igual. Y entonces son diagramas ideales. Y después, bueno, pues después vamos a analizar qué es lo que va a pasar en cada una de las etapas y nos vamos a dar cuenta de que constructivamente cuáles son los problemas que tiene la máquina. Sin embargo, vamos a pensar en que la máquina la vamos a estudiar como un ciclo ideal, como un fluido ideal, aire. La vez anterior me decía un compañero, ¿y qué pasa con el agregado de la combustión? Sí, pero no se olviden que les he dicho que de acá voy a sacar, de la octava etapa voy a sacar aire para los sellos, aire equivalente que va a estar por el mismo eje que va a ir a los árabes. Ahora se los voy a mostrar los árabes para refrigerar. Y de esa manera puedo pensar en que puedo pasar la línea de sólidos. Yo necesito que ustedes conozcan la parte de la metalurgia, porque si no conocemos la parte de la metalurgia, que estamos pobres. Me tienen que manejar como ingenieros mecánicos el diagrama hierro, carbón. Que ese es lo básico que necesitamos para realmente imaginarnos qué es lo que está pasando, porque el fabricante nos va, si quieren yo les puedo dar el brochure del fabricante y el tema inclusive hasta los porcentajes de los elementos de relación, porque son aceros aliados. Son aceros aliados al cobre, níquel, titanio. ¿Para qué? Para soportar grandes temperaturas, y esa es la magia de la metalurgia, pero hasta ahí llegamos. Pero ellos te dicen, acá está, toma, a ver, conseguir las aleaciones que ellos tienen, lo que ellos consiguen. Lo que es más, te doy un ala, mejor le haces un ensayo de dureza, me vas a decir cuánta dureza tiene y me vas a poder decir qué materiales tiene. Así de simple. Pero, a ver, fabricar. El know-how del proceso de fabricación, ellos lo tienen y no te lo dan. Así que sáquense de la cabeza ese chip de que van a fabricar alas. No creo. No creo. Inclusive, alas con la determinada composición química, fundarlo y bueno, tener otro tipo de material. Porque para empezar el tamaño del grano no va a ser grande. Entonces, seamos realistas, seamos objetivos, aterricemos los pies sobre tierra y saquémosles el provecho de lo que son estas máquinas que son realmente importantes para la humanidad. Para facilitar el estudio, se optó por el llamado ciclo ideal, lo que les decía, eliminando complicaciones que permitiendo un análisis eficaz y objetivo, alejándonos de la realidad, pero que su estudio es amigable, facilitando su interpretación, su desarrollo, su concepción de la idea de ingeniería para la fabricación de estas máquinas. Los ciclos ideales son, fíjense bien, voy a volver para atrás. Los ciclos ideales son reversibles. O sea, puedo ir de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, como también puedo hacer de 3 a 4, de 4 a 2, de 3, a 2 y 2 a 1. Pero, ¿y de qué me sirve entonces la entropía? Aquí está la importancia de la entropía. Porque un ciclo termodinámico se realiza con incremento de temperatura.
perdón, de entropía. Está incrementándose la temperatura y por consiguiente hay un incremento de temperatura, porque si se acuerdan, es la derivada de la entropía, es la derivada de Q respecto de la temperatura. La pucha, derivada del calor con la temperatura. Eso es por definición entropía. Y también dice, ¿no? Entropía es el caos energético. ¿Cómo es eso? Sí, porque es todo un desorden. Pero, fíjense bien, este concepto de entropía me permite identificar de que el proceso de la turbina de gas para producir energía útil es de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. En realidad voy a llegar a 2', este va a ir un poquito más acá, y todo esto se van a generar pérdidas, que las voy a poder cuantificar con la entropía. Pero lo que me está diciendo, el ciclo real, sí, de 1 a 2, de 2 a 3, no puedo ir de 3 a 2, porque todos los ciclos que generan trabajo útil se realizan con la entropía variable, por incremento de la temperatura, porque variable podría ser, esta también está disminuyendo, no, tiene que ir en aumento, por incremento de entropía. Bien, los ciclos ideales son internamente reversibles, pero a diferencia del ciclo de Carnot, no es necesario que sean externamente reversibles. Es decir, pueden incluir irreversibilidades externas al sistema, como son la transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura diminuta. La eficiencia térmica del ciclo ideal en general es menor al de un ciclo totalmente irreversible que opera entre los mismos límites de temperatura, pero que además incluye las pérdidas, generalmente las pérdidas por fricción del fluido en los conductos. Pensamos que está aislado y por consiguiente esas pérdidas. Sin embargo, hay pérdidas de transmisión, conducción de calor, porque como es metálico, hay un flujo de temperatura al interior de la máquina, al interior del eje, al interior de la carcasa, pese a que pueden estar en compartimientos que me dan el concepto de que sean aislados térmicamente, aislantes térmicamente. Y miren, este ya lo conocen, aquí se lo ve cómo entra, cómo se comprime, cómo entra en combustión, cómo me hace funcionar esta energía calórica, me transforma en energía mecánica, térmica y mecánica porque me hace girar el eje, y luego se va al escape. Bien. Funcionamiento de la turbina gas. Las turbinas de gas operan con ciclo abierto, con aire a condiciones del ciclo, es decir, presión y temperatura, que ingresa al compresor, donde incrementan presión y temperatura. Volvamos para atrás. Acá están entrando a la presión atmosférica y la temperatura atmosférica. Y si se dan cuenta, estamos con la ecuación general de los gases, P por V igual a RT, donde R es la constante universal de los gases, en este caso aire, que está bien definido. Y entonces se están produciendo transformaciones aquí. Pero fíjense bien, esta es una idealización, y nuestros diagramas que vimos anteriormente son diagramas idealizados. Estos son los que estamos hablando. El aire de alta presión, o sea, después de la compresión, acá o acá, fíjense, es equivalente a este punto 2 de este punto 2, solamente aquí estoy mirando presión y aquí estoy mirando presión, acá, y aquí estoy, aquí presión y aquí estoy mirando temperatura. El aire de alta presión continúa a la cámara de combustión, o también acá, donde el combustible se quema a presión constante. Y aquí, como es altísima temperatura y como es de flujo constante, todo el combustible se consume. Y entonces, la generación de gases de efecto invernadero son mínimos.
porque en todo este trayecto se van a ir quemando. En cambio, la explosión, llego aquí, ¡pum! Y por eso los rendimientos son bajos. Acá, los rendimientos son mayores que en un ciclo diésel, con motores sobrealimentados. El motor sobrealimentado llega a 34%, en el mejor de los casos. El ciclo de Rankine llega a 36%, por eso se manejaba más el ciclo de vapor, el ciclo de Rankine. Además de que son máquinas más grandes, de potencias mayores, y esa era la preferencia para el uso de estos equipos. Viene la turbina a gas, llegas a 45, ya hasta 46, lo mató al ciclo de Rankine. La compresión y la expansión son sin intercambio de calor, entropía constante, paredes adiabáticas. Distinto es el concepto, ¿no? Entropía constante, paredes adiabáticas. ¿Para qué? Para que el calor sea al exterior constante. La combustión se sustituye por la adición de calor a presión constante, y el enfriamiento se reemplaza por otro que cede calor a presión constante del medio ambiente. Es esto que estamos admirando. Es una idealización del ciclo. Le agrego calor del exterior y cedo calor al exterior, en cualquiera de las formas. La idealización y simplificaciones empleadas en los análisis de este ciclo se resumen en el siguiente modo. El ciclo no implica ninguna fricción, o sea, pérdidas por fricción del fluido. Por ello, el fluido no experimenta reducción de presión en las tecnologías flotantes, o sea, tiene un buen diseño. Segundo, todos los procesos de compresión, combustión y expansión se dan en el modo de cuasi equilibrio, todo perfecto. Las tuberías que conectan los diferentes componentes están aislados y la transferencia de calor es prácticamente despreciable, además de la altísima velocidad con la que está circulando. No es lo mismo con los ciclos de combustión interna. Y aquí se lo tiene muy claramente. Miren. Este es el ingreso. Acá hay unos álabes que generalmente son variables, móviles. Estos son ya fijos. Y aquí tengo la relación. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, ¿saben qué es? Hoy en día es tener un caudal constante para que la temperatura sea constante. Porque si tengo flujo caudal másico de aire variable, la temperatura va a oscilar, y esas oscilaciones de temperatura lo que me producen son envejecimiento del material exterior, fatiga térmica. Y entonces hay que darle una importancia a estos diagramas. Para mí, acá está el conocimiento de una persona cuando me hace su diagrama. No me hagan tonteras, ahí dibujan unos dibujos más asquerosos son, que me remueve el estómago. Una cosa es verla a una magnífica, bien limpia, bien bañada, bien perfumada, ropa buena, alta, flaca, un bombón, comestible 100%. Y otro es cualquier hija de vecino. No puede. Hay diferencia. En mi universidad decíamos, hay tres tipos de mujeres: la linda, la fea y la que estudia ingeniería. Así de, perdónenme la expresión, así de cojudo será. La linda, la fea y la que estudia ingeniería. Nunca me voy a olvidar. Empecé a estudiar con una compañera, pero era preciosa. Venía con sus zapatitos haciendo juego con el color de su cartera, con su peinado bien cortadito, sus uñas. Cuando terminó ingeniería, más o menos terminamos más o menos juntos, miércoles,
sus dedos amarillos por el cigarrillo, sus dientes igual, desgreñados, con un jean y un cinturón de varón un poco más. No puede, no, o sea, la mujer no puede perder su feminidad. Y había otra compañera que siempre la vi, pero impecable. Esa chica, esa niña, se dedicó a hacer ingeniería. La otra, la ingeniería de campo, si quiere. Pero ella tenía la ventaja de que sus padres tenían una industria, entonces iba a ir a trabajar en ella. Pero, bueno, sin comentario. Así que ya saben, las mujeres son las lindas, las feas y las que estudian ingeniería. Hay excepciones, obviamente que sí. Pero la diferencia, ¿saben dónde está? En la actitud de cada persona. Nunca me voy a olvidar un profesor de física, el ingeniero Chagarola. ¡Ay! ¡Qué hombre tú! Venía impecable con su terno, su corbata, su camisa blanca. En esa época pasaba la pizarra, utilizaba la tiza, se impregnaba, sus manos se ensuciaban, se lavaba y sacaba un pañuelo blanco imaginado, que era un espectáculo verlo así, además de todo lo que nos enseñó. Gracias a él lo tengo presente hasta ahora, el concepto del teorema de Steiner y el tema del momento de inercia. Bárbaro, como nos explicó el señor Así pues, profesor de esa naturaleza, da gusto tenerlo, da gusto asistir a sus clases, da gusto seguir el ejemplo de Sai. Y después había otros que también eran un desastre. Hay de todo en la vida del Señor. Pero, bueno, es un tema personal y es un tema de actitud, señores. Y el día que vayan a buscar trabajo, mejor que vayan bien, no con ropa nueva, sino con ropa limpia, bien aseado. Eso de entrada causa una impresión favorable, porque eso es el reflejo del trabajo que vas a hacer, porque cuando vos vas y ves a un pelotudo, perdón, y de esos hay muchos, ustedes saben, sucios, wow. La vez pasada a una niña la aplacé en instrumentación y le dije, ¿qué ha pasado contigo? No es la persona que yo conocí. Estás gorda, sucia, pues, y así quieres, y vienes con un examen tan pésimo y todavía pretendes de que te apruebe y todavía me dices de que tu anterior parcial fue bueno. Estás equivocado. Era la segunda vez que la aplacé. Le dije, cambia tu actitud, porque así no vas a llegar lejos. Ténganlo presente. En los diagramas presión, volumen y temperatura, entropía, el área encerrada entre las curvas de los procesos representa el trabajo neto producido por el ciclo. Y es equivalente a la transferencia de calor neta que se produce en el interior del ciclo. Aquí tengo la combustión y aquí tengo, si quieren, el calor suministrado, el calor servido. La diferencia la encuentro. ¿Cómo? Uy, me van a volver, estoy con problemas, yo no sé qué pasa con mi problema, pero lo tengo que solucionar. Ya debería estar solucionado. Es la licencia, ¿sí? Así que apurémonos. Es lo que les estaba diciendo, el calor que ingresa, el calor que sale, con ello puedo hacer el balance energético. De la misma manera, tanto en el PV como en el temperatura entropía. En este es mucho más fácil porque lo único que necesito es la temperatura del ciclo. Acá es más complicado. Y entonces, ¿qué tengo? La compresión, la combustión y la turbina y el trabajo a la salida en el eje. Y los gases de escape. Está entrando el aire fresco, que se combustiona
que entra en combustión con combustible, se produce la combustión, que es con desprendimiento de calor, me produce la expansión y el escape. Bien definidos por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el ciclo Brayton ideal, el fluido experimenta 4 procesos reversibles internamente: la compresión, la combustión, la expansión y el escape. En cualquiera de los dos diagramas representan exactamente lo mismo. La compresión adiabática, que es isotrópica, aquí se lo ve mejor, aquí no se lo ve. La adición de calor de 2-3, la que en las cámaras de combustión a presión constante. La expansión de 3-4, también adiabática, isoentrópica. Y por último, el enfriamiento a presión constante a la presión atmosférica en el exterior de la máquina. Y aquí una turbina que tiene un compresor rotativo. El otro, fíjense, aquí es bien interesante porque aquí tienen un compresor, aquí tienen otro compresor, o sea, tengo dos etapas. Este es más yo diría es un turborreactor, y aquí tengo la combustión y aquí tengo las dos etapas de turbina. Pero miren qué interesante que es. Vamos a tener ejes coaxiales, y entonces una turbina será para esto y otra turbina será para esto, y el remanente me producirá en el lugar. El objetivo del ciclo Brayton, el objetivo del ciclo Brayton es convertir la energía química del combustible en trabajo útil expresado en términos de eficiencia térmica. Las aplicaciones de la turbina de gas son generación de energía eléctrica, propulsión aérea, las turbinas, los aviones, helicópteros, bombeo y otras aplicaciones. Bombas. Se utiliza mucho para el sector petrolero. Las turbinas de gas, propulsión aérea, propulsión marina también. Las turbinas de gas se utilizan en centrales estacionarias que producen energía eléctrica gracias a su alto rendimiento, bajo costo y rápido tiempo de respuesta. Y rápido, aquí le vamos a llegar. Aquí, eficiencia rápido o corto tiempo de respuesta, no rápido, mejor es rápido tiempo de respuesta. Aquí hay un chat. Ingenieros, no se olviden de enviarnos las diapositivas para ir estudiando, por favor. Gracias. Ya les he enviado la primera. ¿Han recibido? ¿Han recibido el primer envío? Yo estoy mal. Porque he estado enviando el día, porque he ido avanzando. Déjenme mirar. No, le he enviado ya, sí, lo tengo, les voy a enviar. He enviado a servomecanismos y componentes de control, instrumentación. El objetivo del ciclo Brayton es convertir la energía química del combustible en trabajo útil energético, expresado en términos de eficiencia. Imagínense, las turbinas de 60 megas son equivalentes a 120.000 HP. Miércoles. ¿Saben lo que es tener 120.000 caballos que jalen una carreta? Porque ese es el equivalente. Ahora, imagínense máquinas de 500 o de 600, para que sean 10 veces, o sea, 1.200.000 caballos. ¿Y cuántas máquinas hay en el mundo de ese tipo? ¿Y cuánta potencia hay? ¡Wow! Es inconmensurable.
¿Y cómo los vas a alimentar? ¿Cómo los vas a cuidar? Esa es la magia de la energía. Las aplicaciones de las turbinas gas son generación de energía eléctrica, propulsión aérea, bombeo y otras. Las turbinas de gas se utilizan en centrales estacionarias que producen energía eléctrica gracias a su alto rendimiento, bajo costo y rápido tiempo de respuesta. ¿Por qué digo bajo tiempo de respuesta? Porque ustedes la arrancan la máquina y en 10 minutos, no les estoy mintiendo, 10, 12 minutos, 14 minutos ya, o 15 minutos ya, la máquina entra en operación. Entonces, tiene un ciclo de vapor. La arranco, hasta sincronizarla tardaré pues por lo menos 8 horas, 10 horas. Y recién en 24 horas voy a llegar a la condición de base, o sea, a la máximo rendimiento. Una central nuclear, peor todavía. Las centrales hidráulicas sí son rápidas. Una central eólica y los vientos que te garantizan una energía fotovoltaica y de noche. Cuando se emplea en propulsión, la turbina de gas produce la potencia suficiente para accionar el compresor, un pequeño generador que alimenta los sistemas auxiliares y la potencia remanente se utiliza en el empuje de la turbina. Los gases de escape a alta velocidad son responsables de producir el impulso para impulsar la aeronave. Ahí está. La misma es pero ahora ya lo entendemos, ¿no? Esto, en vez de tener, podríamos pensar en que aquí le pongo una tobera y es exactamente una turbina de avión. Y todavía, si me evito este compresor y solamente tengo botellones de oxígeno y tengo la combustión, abro la válvula y produzco la compresión, directamente puedo tener los gases de escape que son los misiles que están de moda tanto con la guerra contra Rusia y Ucrania. El compresor axial de múltiples etapas, evidentemente, y vamos a ver por qué queremos el compresor axial, porque el rendimiento va a ser una función de la relación de compresión. Entonces, cuanto más alta la relación de compresión, pero vamos a analizar y lo vamos a estudiar y van a ver que no es solamente aumentar en forma infinita la relación de compresión. Un quemador con las cámaras de combustión y una turbina, generalmente 4. El ciclo Brayton es un sistema abierto, aunque para su análisis termodinámico es conveniente asumir que los gases de escape son reutilizados, permitiendo el análisis como si fuera un sistema cerrado. Y este concepto es el que se utiliza en los submarinos. Sí, señores. Esto es, miren, de esta forma, como también puedo decir que esto, aquí hay un intercambiador de calor y vuelve el compresor. Exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Tanto uno como el otro, es importante poder analizar y poder sacar el máximo provecho. Este intercambiador de calor es el que voy a recuperar este calor para el ciclo combinado y para la cogeneración y otros usos que les pueda dar. Ahora, fíjense qué interesante que es todo.
Ven,